la grabación del segundo video. ¿Ok? Listo. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con los contenidos del primer parcial. Como les comentaba, vamos a estar comenzando con la unidad número 1 que se llama Relaciones y Funciones o Funciones y Relaciones. Y lo que veamos en la clase de hoy y la clase del jueves, es lo que ustedes van a utilizar para resolver la tarea 1.1 y 1.2. Si todavía no tienen su libro de Mate 5, yo ya les compartí en la tarea 1.1, les compartí un PDF con las páginas que ustedes van a necesitar tanto de la tarea 1.1 como los de la tarea 1.2. O sea, las dos tareas se las agregué en un mismo PDF, pero ustedes al momento de entregar, pues entregan en los dos buzones correspondientes, ¿ok? Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con conceptos básicos del precálculo, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de funciones, bueno, primero, cuando nosotros tenemos conjuntos de datos, vamos a establecer que un conjunto va a ser el conjunto de las X y otro conjunto va a ser el conjunto de las Y, ¿ok? Y aquí les puse estas gráficas que están por aquí. Imagínense que el primer grupo de datos son las X y el segundo grupo de datos son las Y, ¿ok? Cuando nosotros relacionamos estos dos conjuntos de valores, vamos a poder crear una correspondencia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a conectar los valores del conjunto X con los valores del conjunto Y de cierta forma. Entonces, a esa correspondencia se le conoce como relación. Hay una relación, hay una conexión entre el grupo de las X con el grupo de las y dentro de esas relaciones hay algunas relaciones que son, digamos, especiales. Entonces, primero, lo que tenemos que identificar son esas relaciones especiales. Cuando hablamos de una función, estamos hablando de una correspondencia bueno, dice aquí, para cada valor de X, del conjunto de X, le va a corresponder solo un valor del conjunto Y. Y aquí está este ejemplo. Tengo aquí que esta A está conectado solo con el número 1. Esta letra B está conectado con el número 2. Esta letra C está conectado solo con el número 3. ¿Ok? Para entender un poquito mejor lo que es una función en matemáticas, vamos a hacer estos ejemplos. Imagínense que ustedes que son alumnos de la metropolitana, cada uno de ustedes tiene un número de matrícula, ¿verdad? Solamente pueden tener un número de matrícula porque si tuvieran dos matrículas, tres matrículas, pues les estarían cobrando el doble o el triple de colegiaturas, el doble o el triple de exámenes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a cada alumno X de la metropolitana le corresponde una matrícula Y. Entonces, imagínense que este alumno A tiene la matrícula 1, este alumno B tiene la matrícula 2. Este alumno C tiene la matrícula 3. A ese tipo de correspondencia se le conoce como función. ¿Ok? Hay una relación de 1 a 1. Otro ejemplo, cada automóvil X en el estado de Nuevo León le corresponde solamente un número de placa Y. Un automóvil no puede tener dos números de placas porque entonces habría un problema ahí para identificar al dueño, para identificar las multas, para identificar todo esto. ¿Ok? Otro ejemplo de una función es que cada ciudadano X de México debe tener solamente un CURP, ¿sí? Una clave única de registro de población. ¿Qué pasa cuando una persona tiene dos CURPS? Porque luego de repente sí pasa que por errores se le asignan dos CURPS o tres. Ahí existen problemas para identificar al ciudadano, existen problemas de seguros, por ejemplo, pudiera ser que a lo mejor el trabajador, al ciudadano, ¿verdad? Está trabajando en cierta empresa con un CURP, pero luego está registrado también con otro CURP en otra empresa, pero pues no es él, es otra persona o se equivocaron, ¿verdad? Entonces por ahí puede haber errores también al momento de pues declarar impuestos y todo eso. Entonces por eso cada ciudadano debe de tener solamente un número de CURP. Si por ahí hay algún error y nos aparecen dos, pues hay que corregir ese error para que no nos vaya a afectar a nosotros, pues
en situaciones contables o en situaciones de seguros, de trabajo, etc. ¿Ok? Esta es una correspondencia de 1 a 1 y a esas se les conocen como funciones. El conjunto de las X se relaciona con el conjunto Y solamente de 1 a 1. Y están las relaciones. Para cada valor de X le pueden corresponder uno o más valores de Y. Por ejemplo, ustedes como alumnos tienen una relación de 1 a 1 con su matrícula, pero como alumnos ustedes pueden tener una, dos o más materias. Ya también pues dependiendo de si el alumno es regular o es irregular. Por ejemplo, ustedes que son alumnos regulares, ¿cuántas materias van a llevar ahorita en quinto tetramestre? ¿Cuántas materias van a llevar? Como que irregulares, profe. Ustedes son alumnos regulares, o sea que llevan su tetra normal. Ah, ok, creo que son 8 ¿Sí? materias. 8 materias. A lo mejor hay alumnos irregulares que puede haber que llevan 2 materias nada más, o que llevan 3, o que llevan una, que nada más están recursando una materia. Entonces, esta relación, las relaciones son correspondencias de 1 a 1 o más valores. Por ejemplo, aquí cada alumno X puede tener varias materias. La materia Y1, que puede ser mate, puede ser biología, química, física, etcétera. Ok, y aquí en el diagramita vemos, por ejemplo, aquí el alumno A está llevando la materia 1, pero también está llevando la materia 2. El alumno B está llevando solo la materia 2. El alumno C está llevando solo la materia 3. Y a lo mejor hay un alumno D que está llevando estas 3 materias, la 1, la 2 y la 3. Entonces, fíjense cómo en las relaciones cada valor de X puede tener varios valores de Y. Otro ejemplo es que un cliente X de cualquier banco puede tener varias cuentas bancarias, puede tener una cuenta de ahorro, una cuenta de cheques, una cuenta de nómina, una cuenta de crédito, un crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Esas son las relaciones, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar trabajando durante este primer parcial, definir lo que son funciones, lo que son relaciones y ejemplos de estas, ¿ok? Generalmente a todo le vamos a llamar función. Cada vez que nosotros veamos una ecuación, ya no le vamos a llamar ecuación, le vamos a llamar función. Eso es lo único que va a cambiar. Entonces las funciones o relaciones se pueden representar de varias formas. Se pueden representar, por ejemplo, como enunciados. Aquí tenemos este ejemplo. Las ganancias de una empresa dependen de la cantidad de artículos que se vendan. Esa es una función o es una relación que podemos representar. ¿Ok? Si yo tengo en el conjunto X las cantidades de artículos que puedo vender, hay un conjunto de Y que me dice la ganancia que voy a ir generando con esos artículos. ¿Ok? Por ejemplo, si una empresa se dedica a vender tostadoras o microondas, vamos a poner microondas, pues entre más microondas venda la empresa, más ganancias va a tener. Esa es una función dicha como un enunciado. Vamos a poder representar las funciones como ecuaciones. Aquí, por ejemplo, y es igual a 30x menos 200. Aquí podemos decir a lo mejor que cierta persona vendió 30 artículos a X cantidad de precio, pero le tiene que quitar 200 pesos que invirtió para saber cuál es su ganancia, por ejemplo. Esa es una forma, en forma de ecuación. También podemos representar una función con pares ordenados, o sea, con coordenadas de un plano cartesiano, 1,2, 3,4, 5,6, 7,8, etc. También lo podemos representar como tabuladores. Aquí tenemos si x vale 1, y vale 2. Si x vale 3, y vale 4, y así sucesivamente. También podemos representar las funciones con gráficas. Si se fijan, esta forma de pares ordenados es esta misma forma, pero en tabulador. Y este tabulador representa esta gráfica. E incluso podemos representarlo como diagramas, así como lo vimos en la diapositiva anterior. Este es un ejemplo de una función. ¿Ok? Esas son las diferentes formas en las que podemos representar las funciones. ¿Ok? Ya más adelantito vamos a ir viendo cómo relacionamos todo esto. Ahora, para las funciones, bueno, aquí se me hace que no lo puse o lo puse más adelantito. Sí, lo puse por acá. La letra Y de una función o de una ecuación la vamos a cambiar por esta notación que es f de x.
Cada vez que ustedes vean f de x, es como si ustedes quieran calcular el valor de y. Entonces, dentro de las funciones, vamos a encontrar siempre dos variables. Una variable se le va a conocer como variable dependiente y la otra se va a conocer como variable independiente. ¿Ok? La variable, como dice su nombre, la variable dependiente va a depender siempre del valor que nosotros le demos a la independiente. ¿Ok? Aquí dice lo siguiente. Utilizamos las variables x y f de x para establecer una ecuación donde la x siempre va a ser la variable independiente y f de x es la variable independiente. Ahora, la variable independiente es aquella a la que se le puede asignar cualquier valor. A esta variable independiente se le considera como un valor de entrada, mientras que la variable dependiente, su valor siempre dependerá de la otra variable, o sea, de la independiente. Y a esta variable se le considera como un valor de salida. Y aquí me gusta poner este ejemplo que aparece aquí, este dibujito, porque imagínense que esta máquina es una función, por ejemplo, esta, 30x menos 200, por decir, ¿verdad? Esta función o esta ecuación es como una máquina. A esta máquina yo le voy a dar valores, que son los valores de x, son los independientes, ¿verdad? Y esta maquinita, imagínense que aquí me da como resultados latas. Una lata llena de algo. ¿De qué va a estar llena esta lata? Pues depende de lo que yo le ingrese a la máquina. Por ejemplo, si yo quiero que esta máquina me dé latas de elotes, entonces, ¿qué le debo de ingresar yo? Pues elote desgranado. Si yo quiero que esta máquina me dé latas de frijoles, pues entonces va a depender de lo que yo le meta aquí a la máquina. Entonces, si yo le quiero meter, si yo quiero que el resultado me dé latas de frijoles, pues aquí yo le tengo que ingresar frijoles, puede ser refritos o frijoles, enteros. Si yo quiero que esta máquina me entregue latas de chícharos, pues yo tengo que ingresar aquí chícharos para que me pueda generar esas latas. Entonces, la función me va a entregar a mí un resultado que va a depender del valor que yo le ingrese a la máquina. ¿Ok? Esa es la forma en la que nosotros podemos entender este concepto de variable dependiente e independiente. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahí mientras tomé agua. ¿Dudas, comentarios, muchachos? Ustedes díganme con confianza. ¿Vamos bien? Ya saben que al principio siempre es así como que mucha teoría, muchos conceptos, pero luego ya nos arrancamos con los ejercicios que son los importantes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer aquí algunos ejemplos. Ustedes me tienen que decir cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente y vamos a crear juntos la función que corresponde a ese ejemplo. ¿Ok? Ejemplo número 1 dice, un servicio de taxi tiene un costo de 4 pesos con 50 centavos el kilómetro recorrido y el banderazo está en 8 pesos con 50 centavos. Aquí lo que yo les recomiendo siempre que trabajemos con este tipo de ejercicios es que ustedes identifiquen cuáles son nuestras incógnitas. Siempre vamos a tener dos incógnitas. Las incógnitas representan aquello que no conocemos, pero que necesitamos conocer de cada situación. Entonces, cuando ya sepamos cuáles son nuestras incógnitas, vamos a poder determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Incógnita y variable es un sinónimo, ¿ok? En matemáticas. Entonces, por ejemplo, aquí, en este problemita del taxi, cuáles son ustedes las variables o las incógnitas que pueden observar que no conocemos, pero que es importante conocerlas? En el problema del taxi. A ver, lo podemos volver a leer. Dice, un servicio de taxi tiene un costo de 4 pesos con 50 centavos el kilómetro recorrido y el banderazo
en 8 pesos con 50 centavos. ¿Qué nos interesa conocer que el ejercicio no nos está diciendo? ¿O qué es importante saber? ¿Qué piensan ustedes? No ¿Se vale sé. equivocarse? ¿Cuánto recorrimos? Exacto, esa es la primer incógnita. ¿Cuántos kilómetros recorrimos? Aquí lo vamos a poner, ay, perdón, le vamos a poner aquí kilómetros recorridos. Ok, cuando nos subimos a un taxi, pues a veces nada más le decimos, llévenos a Soriana o llévenos a tal dirección. Pero a lo mejor nosotros no sabemos, ¿verdad?, cuál es esa distancia que recorremos. Entonces, los kilómetros que recorremos es una incógnita. ¿Cuál sería la otra? Cuando usted se sube al taxi y le dice, lléveme a tal lugar, y cuando llega a su destino, ¿qué le interesa saber a usted? ¿Cuánto ¿Cuánto va a fue? ser? Exacto, ¿cuánto vamos a pagar? Entonces vamos a poner aquí el pago total. ¿Ok? Esas son mis dos incógnitas. Ahora, lo que ustedes se tienen que preguntar es lo siguiente. ¿Qué variable depende de la otra? Y nos podemos preguntar de esta forma. ¿Los kilómetros recorridos van a depender de lo que yo voy a pagar en total? ¿O el pago total va a depender de los kilómetros que yo haya recorrido? ¿Quién depende de quién? El pago depende de los kilómetros recorridos. Exacto. Entonces, este pago total es mi variable dependiente y a las variables dependientes les vamos a poner f de x. Mientras que la otra se convierte automáticamente en la variable independiente. Entonces aquí automáticamente le vamos a poner la x. Entonces aquí él nos pregunta, ¿cuál es la variable independiente? Ah, pues son los kilómetros recorridos. Recorridos. O sea, la x. ¿Cuál es mi variable dependiente? Pues el pago total. O sea, f de x. ¿Ok? Ahora sí, ya que sabemos cuál es la dependiente y cuál es la independiente, ya podemos crear una función. En este caso, vamos a tomar en cuenta la información que nos están dando en el ejercicio. Por ejemplo, aquí la función sería f de x, que es el pago total, es igual a 4 pesos con 50 centavos por kilómetros recorridos, que son las X, más el banderazo, que ese siempre nos van a cobrar cuando nos subimos, que es de 8 pesos con 50 centavos. Y ahí nosotros ya creamos una función que me puede decir a mí cuánto voy a pagar dependiendo de cuántos kilómetros vaya yo a recorrer. Entonces ya en los ejercicios les van a preguntar, bueno, ya que creaste tu función, pues ahora calcula cuánto pagarías por un viaje de 5 kilómetros, por ejemplo. Entonces ya ustedes ahí van a sustituir. Bueno, vamos a poner f de 5, que son los 5 kilómetros, es igual a 4.50 por 5 kilómetros recorridos más 8 pesos con 50 centavos. Por ahí multiplicamos 4.50 por 5. Eso nos da a 22.5 o 22 pesos con 50 centavos más el banderazo, que ese siempre nos lo cobran cuando usted se sube. El taxista le mueve el taxímetro y se marca el banderazo de inicio. Entonces son 22.50 más 8.50 serían 31 pesos. ¿Ok? O sea que la persona va a pagar 31 pesos por un viaje en donde ellos hayan recorrido 5 kilómetros. ¿Ok? ¿Sí queda claro lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos pensando los ejercicios? Me perdí en la función. Bueno, acá más adelantito lo vamos a ver un poquito más detenidamente de cómo evaluarlo, pero aquí la función es relacionar los datos que sí tenemos con los datos que no tenemos, con las incógnitas, con las variables. Aquí, por ejemplo, f de x siempre va a ser pues el resultado final. F de x es igual y luego ya sabemos que cada kilómetro recorrido cuesta 4 pesos con 50 centavos. Entonces aquí le ponemos 4 pesos con 50 centavos por
kilómetro recorrido. O sea, X son los kilómetros que vamos a recorrer, que todavía no sabemos cuáles son, cuántos son. Más el banderazo. O sea, siempre cuando usted se sube al taxi, el taxista le mueve a su taxímetro y siempre les aparece una cantidad inicial. Bueno, a ese se le conoce como el banderazo. Entonces, no importa cuánto usted recorra, a esa cantidad se le suma el pago inicial, que son los 8 pesos con 50 centavos. Ahí más o menos es como la forma que creamos la función. Luego, ya cuando nos pidan encontrar un pago total definido, o sea, por ejemplo, yo les decía, imagínense que queremos saber cuánto vamos a pagar si hacemos un viaje de 5 kilómetros, un viaje chiquito. Ah, bueno, pues aquí sustituimos en la función, en lugar de las X, quito las X y pongo el valor que quiero sustituir, en este caso 5. Resolvemos y encontramos que una persona que viaja 5 kilómetros en taxi tendría que pagar 31 pesos. ¿Ok? Ya más adelante vamos a ir trabajando un poquito más lento esto de crear la función y de evaluarlas. ¿Ok? Lo importante aquí es que trabajemos con lo de las variables. ¿Ok? Segundo ejemplo. Dice, vas a la tienda a comprar tortillas y ves que el precio es de 19 pesos por kilo. Primero, ¿cuáles serían nuestras incógnitas, nuestras variables? Antes de determinar cuál es la dependiente y la independiente. ¿Qué nos interesa saber que no nos dice aquí? Si usted va a la tienda a comprar tortillas y ve que el precio está en 19 pesos por kilo, ¿qué es lo primero que se preguntaría usted? ¿Qué queremos saber que no nos dice el ejercicio? ¿Cuántos kilos voy a comprar? Exactamente, muy bien. Uno serían los kilogramos de tortillas. Esa es una variable. La otra, la primera es cuántos kilos de tortilla debemos de comprar y la otra, ¿cuál sería? ¿Cuánto voy a pagar? Exacto. Aquí por lo general siempre la segunda variable es el pago total. Ahora, ¿cuál depende de la otra? ¿Qué variable depende de la otra? El pago depende de la cantidad de kilos. Exactamente. Por lo tanto, el pago total se convierte en f de x porque es una variable dependiente, mientras que los kilogramos de tortilla toma la variable x, que es la independiente. Por acá llenamos esta tablita. Aquí serían los kilogramos de tortillas. Y acá sería el pago total. Esta sería x y esta sería f de x. Ahora, ¿cuál sería la función que nos ayudaría a determinar cuánto vamos a pagar por X cantidad de kilos comprados? ¿Cuál sería la ecuación? Piénsenlo como ecuación. Y ya nada más en lugar de y, pues le ponemos f de x. Inventen una ecuación que nos ayude a encontrar cuánto vamos a pagar en total si vamos a comprar X cantidad de kilos de tortillas. Lo que se les venga a su mente. Ustedes dejen fluir sus ideas. Es igual a 19x. Ajá, muy bien. Ahí nada más ponemos al principio f de x, que sería el pago total, es igual a 19 pesos por la cantidad de kilos de tortillas que queramos comprar. Y listo, esa sería la función. Si queremos un kilo de tortillas, vamos a pagar 19 pesos.
Si queremos 2 kilos de tortilla, pues multiplicamos 19 por 2 y nos da igual a 38 pesos. Si queremos comprar 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Esa sería la función, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí se va entendiendo lo que estamos haciendo? ¿Sí? Miedo, no, hombre, ¿cómo que miedo? Tranquilos, está sencillito. Al principio acuérdense que siempre Dijo como... medio. Ah, le entendí miedo. Medio, sí es cierto. Acuérdense que al principio, nos podemos como que vemos la información y decimos, ay, ¿esto qué es? O ¿cómo lo voy a manejar? Pero ya conforme vamos, practicando, ya se va haciendo más, más sencillo, ¿ok? Dice también miedo. Ok, a ver, vamos a hacer los siguientes dos y hasta aquí le dejamos, porque creo que ya nos quedan 10 minutitos. Dice, Sofía va a la papelería a comprar lápices. El costo de cada lápiz es de 3 pesos con 50 centavos. Al pagar en caja, compra 3 chicles de 2 pesos cada uno. ¿Cuáles serían nuestras variables o nuestras incógnitas? ¿Y cuál sería la dependiente y cuál la independiente? A ver, ustedes díganme. Acuérdense que las variables son aquellos datos que no conocemos pero necesitamos conocer o necesitamos representarlos de alguna forma. Ocupamos la cantidad de lápices que va a comprar. Exactamente. La primera variable son la cantidad de lápices. ¿Ok? No sabemos cuántos quiere comprar, entonces ya de ahí sabemos que esa es una variable. ¿Y la otra cuál sería? ¿Cuánto va a pagar? Ajá, el pago total. ¿Cuánto tiene que pagar Sofía al final? ¿Cuál depende de cuál? El pago depende de la cantidad de los lápices. Exacto. El pago depende de cuántos lápices Sofía quiera comprar. Entonces automáticamente el pago total se convierte en f de x, mientras que la cantidad de lápices se convierte en nuestra variable x. Ya podemos llenar acá la tablita. La independiente pues son la cantidad de lápices. O sea, la variable x. Y la dependiente es el pago total. O sea, f de x. Ahora díganme, ¿qué función o qué ecuación podemos utilizar para representar esta situación? Si ya sabemos que cada lápiz cuesta 3.50 y que Sofía va a comprar 3 chicles de 2 pesos cada uno. F de X es igual a 350X más 2. No, más 6. Exactamente, muy bien. Porque como sí sabemos cuántos chicles compró y cuánto cuesta cada uno, pues entonces 3 por 2 son 6 pesos extra a lo que va a comprar de lápices. Muy bien. Esa sería la función que representa la situación que nos están planteando. ¿Ok? Dice el ejercicio 4. Katia ahorró 2,000 pesos para ir de vacaciones. Si cada día de sus vacaciones gasta 200 pesos, ¿cuánto dinero tendrá después de 4 días? Aquí pareciera que sí nos están dando información de más, pero piénsenle tantito y ustedes díganme cuáles son las dos variables. Los días que va a estar de vacaciones. Ajá, muy bien. Días de vacaciones. No sabemos cuántos días va a estar de vacaciones. Muy bien. Qué fea letra. Pero bueno.
¿Cuál será la otra variable, la otra incógnita? Días de vacaciones es 1. ¿Cuánto dinero tiene? Ajá, muy bien. ¿Cuánto dinero? Bueno, ¿qué tiene? Sabemos que tiene 2,000 y va gastando, ¿verdad? Entonces aquí Lo sería que le dinero. queda. Ajá, dinero sobrante o dinero que le queda. Muy bien. Esas serían las dos variables, nuestras dos incógnitas. Ahora, ¿cuál depende de cuál? El dinero sobrante de los días que estuvo de vacaciones. Exactamente, muy bien. Entonces este dinero sobrante automáticamente se convierte en f de x, que es la variable dependiente, mientras que los días de vacaciones sería la x, que es la independiente. Acá llenamos la tablita. Aquí serían días de vacaciones, es la x, y acá es el dinero sobrante. Muy bien, es f de x. Entonces el dinero que le sobre va a depender de cuántos días ella esté de vacaciones. ¿Cuál sería la función, la ecuación que representa adecuadamente esta situación? Piénsele tantito. Una función que nos represente esta situación. Si ya sabemos que los días son las X, y aquí hay una palabrita clave que a lo mejor no le habíamos puesto atención, es esto. Gasta 200 pesos por día. ¿Cuál creen ustedes que sería la función? Más o menos, ¿tienen una idea? F de x igual a 200x. F de X es igual ¿a cuánto? 200x. 200x. por ahí va, pero nos falta algo. Porque algo que sí sabemos es que Katia empezó con 2,000 pesos. Ella había ahorrado 2,000 pesos para su viaje. Es 2000 menos 200x. Exactamente. Empezamos con 2,000 pesos, pero le vamos a ir restando 200 pesos por día. Ahí está. Esa sería nuestra función que representa esta situación. ¿Ok? En este tipo de ejercicios es lo que les digo, tenemos que leer detenidamente, identificar nuestras variables, después saber quién es la dependiente, quién es la independiente y luego ya poder crear la función que represente adecuadamente la situación que se nos está planteando. ¿Ok? La siguiente clase, hoy es martes, el jueves, déjame checar nada más. Nos toca el jueves a quinta hora a las 11:40. Vamos a continuar con esto del dominio y el rango. Vamos a ver otros ejercicios que vienen en su libro que tienen que ver con porcentaje, pero que también tenemos que identificar cuál es la variable dependiente e independiente. Vamos a ver lo que es la prueba de la recta vertical cuando en lugar de ecuaciones nos den gráficas, cómo identificar si es función o relación.
Y probablemente tengamos que tomarnos una hora más, que sería el viernes, para poder ver construcción de gráficas, llenar tabuladores, graficar, determinar dominio, rango y si es función o relación, ¿ok? Y esto de evaluación de funciones. Entonces, lo más probable es que nos veamos el jueves el jueves de esta semana, que es a quinta hora, y también nos veamos el viernes a quinta hora para poder alcanzar a ver todo el contenido, ¿ok? Por lo pronto, le vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos entonces este próximo jueves, a Profe, nuestra siguiente sesión. Sí, dígame. porque parece que la tarea vence mañana. No se preocupe, es que yo cargué todos los archivos y tareas, pero ya nada más voy a modificar ahí las fechas. Entonces, lo más probable es que les ponga para el sábado la tarea 1.1 y para el martes la tarea 1.2 para que tengan tiempo de hacerlas. Y ya con lo que veamos la próxima semana, ya nos regularizamos, ahora sí, ¿ok? Pero sí, no se preocupen, yo las tareas las configuro bien para que tengan tiempo. Profe, Sí, dígame. si aún no tengo el libro, ¿tengo que copiar eso que viene en el PDF en la libreta? Pues si puede imprimir las páginas, imprímalas. Nada más que no sé si aparece, así como porque a veces me mandan las fotos como encima de una cama y va a salir la cama ahí en la, en la impresión. Cheque si lo puede imprimir, y lo hace a mano en las copias, en las impresiones, Ok. porque sí, son bastantitas. Ujú. Ya nada más a cada página recuerden ponerle su nombre completo, su matrícula, la fecha y si tienen firma, pues se agregan la firma a cada página.